Alena nació en una familia adinerada, aunque no tuvo mérito alguno en ello. Podría decirse que la riqueza de la familia Ivánnik la heredaron justo cuando ella llegó al mundo. Mis padres, como muchos en esa época turbulenta de los años 90, se esforzaban por sobrevivir y asegurar comida para el día siguiente. Recuerdo que no recibía mucha atención de ellos. Viví sola por un tiempo, estudié por mi cuenta, me cuidaba cuando me enfermaba, aprendí a usar el despertador y el transporte público, y encendía la antigua estufa de gas temprano en las mañanas, la misma que había pertenecido a mi abuela. Mis padres trabajaban mucho y apenas descansaban, los tiempos eran difíciles y no podían imaginar vacaciones lujosas con los 7 y el dinero que necesitábamos para invertir en el negocio. Muchas veces envidié a mis compañeras de clase que no tenían la misma prosperidad material. Aunque no era la mejor estudiante en ciencias exactas o naturales, destacaba en humanidades y artes, y sabía inglés sin necesidad de tutores. Disfrutaba leyendo y estaba interesada en la historia. Si bien no era la más fuerte de la clase, tenía buenas calificaciones y era amiga de todos. Había chicas que me caían bien. Alionka siempre eligió buenos amigos. Después de la escuela, sus padres construyeron un negocio exitoso y la enviaron a estudiar a una universidad extranjera de moda. Pero ella, siendo amable y tranquila, nunca discutió con sus padres. Sorprendentemente, rechazó la oportunidad y decidió no estudiar en el extranjero ni obtener educación superior de inmediato. No iría a una universidad extranjera, primero asistiría a una escuela culinaria local porque me encantaba cocinar y quería abrir mi propio restaurante. Esto sorprendió a mis padres, no estaban preparados para que rechazara una gran oportunidad. Pero estaba segura de mi decisión. Quería seguir mi pasión. Mis padres corrigieron mi plan. Insistieron en que estudiara pronto para formar una familia, así que decidimos un plan de educación paralela, escuela técnica durante el día y universidad por correspondencia. Fue un desafío, pero me atrajo la idea de obtener 2 títulos al mismo tiempo en pocos años. Los siguientes años fueron una lucha por liderar en la escuela técnica. Pasaba horas estudiando mapas de platos, sumergiéndome en la historia culinaria y practicando técnicas como el tallado para decorar. Mis profesores notaron mi dedicación y predijeron mi éxito. Era diferente a mis compañeros, muchos de los cuales no estaban aquí por pasión, sino por obligación. Tenían que sentarse en algún lugar o sus padres los enviaban casi a la fuerza a la universidad. A mí también me iba muy bien. Estudié allí con mucho gusto, pero aún sin el entusiasmo que mostraba cuando estaba en la escuela técnica. No tenía ningún favorito en particular aquí. Las materias eran enseñadas todas de la misma manera monótona y de memoria, un estudio tan mediocre no atraía mucho. Pero, después de todo, prometía un futuro brillante y dirigir mi propio negocio de restaurantes basándome en los poderosos conocimientos adquiridos en la Facultad de Economía. Era mucho más sencillo, correcto y seguro que sin ellos, así que pasaba horas leyendo libros de texto y luego reproduciendo a los estrictos profesores durante el examen todas esas sabias máximas que allí estaban escritas. No me cansaba de mostrar mi sol inteligente y decidido, pero hubo una circunstancia que los hizo preocuparse mucho, estaban preocupados porque casi no tenía vida personal. Bueno, en serio, ¿cómo podía tener tiempo para soñar con tener una cita nocturna si por la mañana debía presentarme en la escuela técnica, dominando la técnica de cortar verduras? Y por la tarde, cuando todos mis compañeros se relajaban y se divertían para su propio placer, necesitaba leer y aprender el contenido de 2 párrafos de un libro de texto con un título difícil de pronunciar y sabía que seguro me preguntarían al respecto en la sesión de la universidad. Aunque era una chica linda y hasta se podría decir hermosa, con cabello largo color trigo hasta la cintura, piel blanca y transparente con ligeras manchas de pecas que no la mimaban, sino que le daban entusiasmo, ojos verdes hasta el suelo, un rostro enmarcado por pestañas esponjosas y una figura esbelta de niña, vestida con estilo y modernidad, nunca me faltaban oportunidades para comprar algo elegante y bonito entre mis compañeros.
Pero el problema era que hasta las chicas feas tenían novios, pero yo no. Pasaba todo mi tiempo leyendo libros o en la cocina, donde dominaba la sabiduría una y otra vez, día tras día, cocinando platos de ensueño. Estaba muy ocupada. Mis padres claramente vieron y entendieron esto, pero por otro lado, la juventud no es el mejor momento que la naturaleza reserva para la locura del enamoramiento, las bellas acciones y la alegría de vivir como es. Trataban de hablar conmigo sobre mis perspectivas en mi vida personal, pero cada vez era terrible y no era en absoluto que no quisiera tener un novio o salir con alguien. Sí, y el tiempo se podría haber hecho si yo hubiera querido, sin ningún motivo. Estaba enfocada en algo completamente diferente que nunca habría admitido ante mis padres, incluso si a pesar de toda mi belleza y capacidad de comunicarme con las personas, encontrar un acercamiento a ellos y ser amiga, fui rechazada por el único que quería ver junto a mí. Este chico se llamaba Vladislav y estudiábamos en la misma clase desde pequeños. Me gustaba esta figura alta, los profesores lo llamaban el payaso de turno. Vladislav a menudo interrumpía las clases, a veces se portaba mal, pero estudiaba bien gracias a su excelente memoria. Vlad era el líder de la empresa y siempre se salía con la suya. Me enamoré de él en la escuela primaria y llevé esa pasión durante toda mi vida. Miré con dolor en el corazón cómo Vlad llevaba un maletín y prestaba atención a sus compañeros de clase en las discotecas de la escuela de niñas, como ignoraba diligentemente mis intentos de acercarme. Sabía que destacaba entre las chicas de la clase con mi belleza y simplemente no entendía por qué él me ignoraba. Hice una audición para él a pesar de que no era mi opción y entonces no tuve tiempo para escribir mi trabajo y recibí una calificación más baja de la que podría tener. Dejé que Vlad escribiera mis tareas sin terminar y nunca se las entregué a mis maestros, es decir, hice todo lo que pude para que él prestara atención a mí, pero Vlad, desafortunadamente, claramente me ignoró. Un día, ocurrió un incidente completamente atroz cuando Vlad lanzó una pelota a la ventana del aula del primer piso y rompió el vidrio, y los niños con los que la lanzó afirmaron que lo hizo a propósito por una apuesta. Los profesores no tuvieron tiempo de detener a los culpables y empezaron a llamar a los padres a la escuela. Vlad se volvió hacia mí que estaba al lado de ellos, la chica que solía acompañar al chico que le gustaba como una sombra sin palabras y sugirió, bueno, Lenka, tal vez digamos que estás arruinada y que eres una chica, para que no te regañen así, grita un poco por el orden y te soltarán. Y te llevaré tu maletín a casa por la noche. Acepté felizmente, aunque me llamó Lena. Y no pude soportarlo. ¿Cómo podía negarle tal cosa a mi amado hijo? Realmente no me regañarán por esto. Soy una buena estudiante y no suelo intimidar a nadie. Asumí la culpa de inmediato, y los chicos que estaban presentes cuando la pelota salió volando por la ventana bajaron tímidamente la mirada y se quedaron en silencio. No querían enfrentarse al líder y bravucón Vladik. Como siempre, me reprendieron, pero no demasiado, al fin y al cabo, era solo una niña, y mis padres eran muy ricos, así que pagaron rápidamente por unas nuevas ventanas para la escuela. ¿Qué más se podía pedir? Pero las cosas no fueron tan fáciles, porque olvidé de inmediato mi promesa de llevar mi mochila a casa. Y, para colmo, la mirada de Alna empezó a diferenciar deliberadamente a Svetka del resto de mis compañeros como una chica gordita y torpe que nunca podría aspirar a tanta felicidad, pero con la audacia de una sutil intuición femenina. Alena entendió y sintió que estaba haciendo todo eso a propósito para molestarme, y no tenía intención de dejarme escapar sin castigo. Recibí tantos comentarios sobre mi comportamiento que mi diario de notas rojo solo necesitaba una mención más para deshonrarme por completo, y eso lograron. Ese día, mi objetivo fue golpeado en la cama con una fuerte cicatriz en mi autoestima. No podía mirar a Vlad por mucho tiempo después de eso. Aunque no podía mirarlo, seguía amándolo. ¿Dónde podría escapar de este sentimiento, el primero y, por tanto, el más brillante e intenso? La escuela había terminado, pero yo seguía discretamente el destino de Vlad.
Sabía que se había ido a estudiar a una escuela técnica. Parecía que había intentado menospreciarlo e incluso comunicarse con otros chicos, pero no funcionó. Algo que estaba fuera de la vista y de la mente no podía ser olvidado. Así que la joven enamorada vivió con ese sentimiento. Yo, que estaba feliz todos los días con mi apariencia y habilidades, mantenía solo su recuerdo en mi mente todo el tiempo, y mis padres no podían quitarme ese hábito. Por supuesto, desconocían el fuerte apego que tenía por mi alumno, de lo contrario, se habrían preocupado por el destino de su única rebelde. Pero yo les ocultaba intencionalmente los detalles de mi vida personal para no volver a preocuparlos, al final, era mi problema y mi dolor de cabeza, y solo yo podía solucionarlo. Así que viví, por así decirlo, dos vidas. Entre estudiar en una escuela técnica y en la universidad, después de las clases y entrenamientos, llegaba mi pequeño pero elegante estudio que mis padres me regalaron cuando cumplí 18 años, y allí, tranquila y sola, me preparaba para las clases del día siguiente. Un día, Ana fue como dos guisantes en una vaina. Pero yo no estaba para nada molesta, al contrario, estaba feliz. Así que los años pasaron volando como siempre, y era hora de pensar en qué haría a continuación. Pronto recibiría mi diploma de una escuela culinaria, y la década de los 20 ya estaba a la vuelta de la esquina, lo que sugería la necesidad de mi propio negocio. Al principio, sería pequeño, familiar, pero significativo para mí. Por supuesto, para ganar dinero, era comprensible independizarme de mis padres. Yo, que había soñado con eso durante mucho tiempo, no es que me molestara seguir bajo su protección, solo quería dejar de ser una carga para ellos cuando fuera mayor. Entendía perfectamente que habían invertido mucho en mí y habían construido todo desde cero. Ahora era mi turno de hacer lo mismo, y seguramente lidiaría con el desafío. Un desafío. Llegó de repente, como suele suceder. Anoche me fui a dormir bien, pero esta mañana una serie de extrañas llamadas de un número desconocido me despertaron. Luego, muchas más llamadas llegaron y me inundaron. No debía despertar. Mis padres habían muerto la noche anterior en un accidente automovilístico, y ahora, como única heredera, debía ocuparme no solo de su digna despedida en el otro mundo, sino también de asumir todas las responsabilidades sobre el imperio empresarial que habían construido. Decir que estaba devastada y desconsolada sería quedarse corto. No podía entender por qué me había sucedido esto. Mis padres, tan alegres, saludables, exitosos y afortunados, simplemente dejaron de existir en un instante. ¿Cómo se puede aceptar eso cuando apenas has cumplido 20 años, el mundo entero está a tus pies, pero ya no necesitas nada? Me sumergí poco a poco en la esencia del negocio de mis padres, firmando obedientemente todos los papeles que el abogado de mi padre me entregaba, aunque los leía previamente para tener una idea aproximada de lo que trataban. De alguna manera, automáticamente, sin ardientes deseos y completamente apagada, recibí mi diploma de educación secundaria especializada. Y ahora era una pastelera. Sin dudarlo, elegí un lugar para abrir mi primer café y comencé a hacer realidad mi sueño. Fue ese trabajo el que no permitió que me hundiera completamente en las olas oscuras y viscosas de la depresión después de la muerte de mis padres. Logré obtener una cantidad más que decente y varios establecimientos diferentes, como 2 tiendas de moda, una boutique de zapatos, un punto de venta, una isla en un hipermercado de accesorios de vestir, una pequeña imprenta de tarjetas de presentación y publicidad exterior, y también una pequeña perfumería que mis padres habían adquirido apenas 6 meses antes de su muerte. Todo esto aún debía ser manejado correctamente. Para aprovechar el trágico incidente, Alena soñaba con empezar a trabajar estrechamente en su propio café y trasladarse a un departamento de tiempo completo en la universidad. Ahora ha decidido implicarse estrechamente en el negocio de sus padres y en su propio establecimiento de restauración, permaneciendo en el departamento de correspondencia de la universidad. Alena estaba muy feliz por esto.
¿Por qué mudarse a otro lugar si ella puede igualarlo de esa manera? Todas las cosas que necesitaba, además de tiempo para ella misma, ahora no preveía ningún minuto extra, y Alena se puso a trabajar, arremangándose primero. Primero llenó todos los documentos necesarios y comenzó a preparar su propio café. No tenía por qué ser algo grandioso. Al principio la chica quería limitarse a algo acogedor y sencillo, comida casera y algunos platos culinarios destacados del menú. El segundo paso de la niña fue firmar un nuevo acuerdo con el gerente que durante su vida dirigió el negocio de sus padres y se ocupó de muchos trámites tediosos. Según el documento firmado, el porcentaje de deducciones de las ganancias empresariales a su favor aumentó, pero también tenía una serie de responsabilidades. Ahora también Alna era nueva, se reservaba el derecho de controlar y a veta para cualquiera de sus decisiones. Aunque la niña esencialmente confiaba en este hombre, poco a poco el terrible dolor que se instaló en su interior el día de la noticia de la muerte de sus padres, las preocupaciones sobre los negocios no podían eclipsarla. Gradualmente abandonaron los ojos y el alma de Alena, llenos de constante empleo y participación en algo grande, incluso grandioso. Simplemente no había tiempo para debilitarse y llorar antes de la apertura de su propio café. Había menos faltaba más de un mes y el trabajo nunca terminaba. Alena seguía viviendo en el mismo. Un pequeño apartamento que una vez le regalaron sus padres. Por supuesto, podría haberse mudado al gran departamento de 3 habitaciones en el que vivía cuando era niña, o a uno de los que sus padres heredaron de sus abuelas, pero Alena no quería nada de eso. La niña estaba bastante cómoda. Donde todo le resulta familiar, mansiones que conocía con seguridad, todo le recordaría su pérdida y no habría lugar para la diversión. La inauguración del café fue divertida y pomposa. Aunque inicialmente Alena no planeó esto, el establecimiento rápidamente se hizo cargo. Su nicho de establecimientos atmosféricos exclusivos en la ciudad y pronto los administradores informaron a Alena que por las tardes y los fines de semana los asientos estaban llenos. Este fue el primer éxito de la niña en el restaurante en Niva del dueño del restaurante. Y todavía quedaban grandes planes por delante. Alena se compró un auto pequeño, pero bastante rápido, al que, en un ataque de infantilismo, le dio un toque. Nadie sabía el nombre Pique Prim porque Alna Igorevna, estricta y controlada, llamó así a su auto, ni siquiera la propia Alena lo sabía. Pero en conversaciones con compañeros aparecían de vez en cuando las frases tienes que parar en una gasolinera. El Lucio no sabe funcionar con vapor o algo golpea bajo el capó del Lucio necesita que lo lleven al servicio alguien lo tomó como normal alguien le puso una sonrisa educada en la cara pero de alguna manera todos estuvieron de acuerdo en una cosa Alena una. Extraordinaria la personalidad de la niña vivía en la carretera, pasó por todos los establecimientos que antes pertenecían a sus padres, luego fue a su café, luego fue a negociar con los proveedores de productos químicos para el hogar y otras cosas. Ana y se olvidó cuando estaba completamente descansada, de alguna manera había no es tiempo para eso. Ella estuvo ahí todo el tiempo. En movimiento, las pocas amigas que se quedaron con momentos no felices pronto se casaron y dieron a luz a hijos, y Alena pospuso deliberadamente la solución de este problema. No podía imaginar a nadie a su lado, excepto al mismo compañero de clase Vlad, pero él no estaba completamente interesado en ella. Una vez que se vieron años después de graduarse, en una reunión dedicada al aniversario de graduación en la escuela, Vlad estaba alegre, en forma y todavía guapo, hablaba solo, pero también jugaba mucho y en la adolescencia le tomó mucho esfuerzo para Alena. Quita tus ojos de él sí, ¿cómo es realmente? ¿Por qué no puede olvidarlo durante tantos años? Al llegar a casa, Alena se arrojó boca abajo en la cama y lloró mucho, aplicándose rímel en las mejillas y ropa de cama cara, ¿por qué todo se ve exactamente así? ¿Por qué no es interesante para la única persona que le gustaría ver a su lado, por un ratito? Habiendo recobrado el sentido, Alena fue a la cocina a tomar un vaso de jugo de naranja recién exprimido y pensó mamá enseñó que hay que buscar algo bueno en todo, que bien se puede encontrar en tal situación y muchas cosas en realidad,
Al menos el hecho de que Vlad no esté interesado en su dinero y oportunidades, porque sería doblemente ofensivo comenzar con él y pensar que la felicidad está cerca y de repente comprender en un momento que lo único que necesita son finanzas. Sería peor aún, si Vlad comenzara a salir con ella por lástima de que nadie la necesitara así. Sería amargo y repugnante cada vez pensar que esta persona está a su lado no porque la ama, sino porque se arrepiente. Tanta felicidad necesaria después de finalmente inventar Alna dio un paso fatídico hacia decisión de dejar de sufrir por alguien que no sufre por ella, dejar de atormentar y pensar en cómo la trata Vlad. Necesitamos vivir. Alena no está acostumbrada a dejar las cosas en un segundo plano, la vida sin padres, por delante de la suya, inmigración empresarial, apenas abriendo los ojos y estirando dulcemente a Alena. Inmediatamente comenzó a implementar el plan para ser feliz. De hecho, Alena no necesitaba cambiar radicalmente nada en su estilo de vida. Ya era una chica brillante, bella, moderna y alegre. Fue justo después de ese desafortunado visita al colegio en la reunión de antiguos alumnos se permitió ser feliz y al parecer eso era lo único que necesitaba para empezar a llevar una vida realmente plena e interesante. A Alena siempre le ha gustado la variedad y la aventura. Cuando aún vivía con sus padres, la niña logró visitar varios países del mundo y ver mucho de lo que sus compatriotas solo veían por televisión. Y ahora la niña volvió a su afición, pidió billetes para uno de los países famosos por sus excelentes vacaciones en la playa e inmediatamente empezó a hacer la maleta. La propia Alena no se dio cuenta de cómo su estado de ánimo de alegre y optimista se convirtió en soñador y romántico. Tal vez fue allí, en las arenas blancas donde conocería al mejor y más maravilloso chico del mundo, mientras Mikhail simplemente comprobaba si lo había olvidado. Cualquier cosa en el apartamento que ahora pertenecía enteramente a Mach. No lo digas bien. Se casó a una edad temprana, hermosa neorrenal, que tal persona volvió la cabeza de su ya no joven padre. Pero, ¿qué hace este viejo KHRYCH sin pensar? Redactó un acta de donación para su apartamento, lo único que le quedaba, es simplemente incomprensible para mí. ¿Cómo pudo hacerle esto con su propio hijo y nada vaciló dentro de él? Me pregunto si tal vez no pensó que dejaría este mundo tan repentinamente o soñó que viviría con su hada. Todavía tiene años, pero no importa lo que pasó ahora Mikhail no tiene un techo sobre su cabeza. Aunque en rigor se podría insistir en que al momento de firmar el acta de donación el padre no se dio cuenta de lo que hacía, pero eso ya es inútil. Ciertamente la madrastra previó esta posibilidad y se ocupó de ello, la infección inteligente hacía aún más ofensivo ceder ante ella, pero no había nada que hacer. Mikhail hizo las maletas, metió sus últimas pertenencias en una maleta y salió del apartamento donde pasó su infancia. Ahora el hombre tenía que alquilar un apartamento o una habitación en un apartamento comunitario para tener un techo sobre su cabeza. Aunque no todo es tan sombrío. El padre, aparentemente sin esperar morir de un infarto este fin de semana, le compró con antelación un regalo de cumpleaños, un paseo por la playa donde todo está incluido y donde las palmeras doblan sus verde, cortado en la arena, así que lo único que le quedaba ahora era buscar un lugar donde guardar sus cosas durante días y noches e irse de vacaciones. Eso es algo que ella nunca le quitaría. Cuando el avión despegó del suelo, Alena se relajó como siempre y pensó en lo que podía hacer. De alguna manera no quería escuchar música, pero no se le ocurrió llevar un libro al salón. Bueno, ella va a tener que descansar, solo descansar por Alena, eso es algo nuevo. Durante mucho tiempo ha vivido como si no fuera para ella, sino para otra persona, pero ahora es el momento de dar. Presta atención a su amado, ella comerá solo el sabor del plato, nadará en los lagos azules, disfrutará del sonido de una cascada y observará peces de colores jugando en las aguas cristalinas. Y por supuesto, tu vida personal se saldrá de control. Piso, donde estaría sin él en una maleta cuidadosamente empaquetada en película y entregada en compartimiento de equipaje, voló con ella al resort, vestidos frívolos y vestidos de verano frívolos que Alna normalmente no se permitía usar en la oficina,
pero ahora nada le impide combinando con el último grito de la playa. Fashion Mikhail también voló en el mismo avión, pero sus pensamientos no eran tan optimistas. Se sintió en el pleno sentido de la palabra califa durante una hora y una posición tan precaria preocupó al hombre que haría cuando regresara de vacaciones donde vivir con quien trabajar era su profesión, pero no tenía experiencia en esto, porque recientemente el joven recibió un diploma. Bueno, Mikhail se enfrentó a muchas preguntas desagradables y no le gustó. El joven suspiró al pensar que entre sus penas no había nadie. Lo que realmente debería ocupar su pensamiento y su corazón, su padre ha muerto y él está hablando de dónde y para quién trabajará. Es curioso si viaja en un paquete turístico comprado con el dinero de su padre. Quizás esto fue lo último que compró en su vida y le entristece el hecho de que después de regresar tendrá que manejar su vida solo. Sobre todo Mikhail se sintió ofendido por su padre por redactar una escritura de donación para el apartamento en lugar de simplemente hacer un testamento. Misa entendió, por supuesto, que era demasiado pronto. O no será demasiado tarde, pero vivía bajo la ilusión de que tendría un techo sobre su cabeza, cambiaría el apartamento de 3 habitaciones con su joven madrastra, y aquí tienes un apartamento de una habitación para cada uno de usted y la madrastra no dijeron palabra ni insinuaron que ella ya le había pedido una escritura de donación a su padre, lograron enterrarlos. Entonces ella inmediatamente presentó el documento y le dijo que se fuera. Qué pena, si lo hubiera sabido antes, no le habría hablado así. Y ahora ya no hay nada que puedas hacer, solo adaptarte. Estrictamente hablando, a Misa no le gustaba trabajar, se convenció de esto así que hasta ahora simplemente no tenía nada que hacer. Adecuado, pero en el fondo de su alma entendía perfectamente que era un verdadero holgazán y, en general, no podía hacer nada. En el instituto estudió de alguna manera en la escuela pedagógica, quien diga que se reiría, pero no tenía prisa por conseguir un trabajo y solo lo hizo porque su padre se instaló y lo obligó, así que ahora le dieron una escuela de educación general, donde enseñará a la generación más joven de manera razonable, buena y eterna y con el salario de un maestro joven sin su propia casa, será simplemente un novio apasionado para chicas hermosas y bien arregladas. Probablemente no. Una chica normal ni siquiera se acercaría a él en estas condiciones. Así que estos días en el resort, cuando pueda relajarse al máximo con el papa all incluido pagado por el difunto, probablemente serán los últimos en mucho tiempo. Si no para siempre, y eso significa que debería relajarse con estilo para recordar a la chica que estaba sentada en una silla al otro lado del pasillo. Mikhail inmediatamente notó que ella era atractiva, muy simple y brillante, inmediatamente quedó claro que no era genial. Pero que a nuestro hombre lo llamaron por su edad o un poco. La más joven es toda tan amable y pura, quien la cuide tendrá suerte, inmediatamente se nota que es una chica decente y de buenos modales. Y si este pensamiento hubiera nacido en la cabeza de Misa, pero hasta el final del vuelo el hombre específicamente no se permitió pensar en este tema. Bueno, el mundial, piensa, ¿por qué debería ligar con esta chica si en días todo, lo que tiene desaparecerá, se convertirá en polvo, se evaporará y no quedará nada, será un mendigo y esta belleza, por lo tanto, carece por completo de interés? ¿Por qué necesita un hombre en el que se convertirá en las próximas 3 décadas? Distribuya su salario el día de pago para que tenga suficiente para comprar un par de zapatos una vez al año. Sí, pague la deuda de servicios públicos del mes pasado, no existe tal necesidad. Misa ha visto suficientes chicas, por lo que no tenía dudas de que habría alguien que le ayudara. Vencer a esta belleza, ella no se ofendería en el aeropuerto. Alena y Misa de alguna manera accidentalmente subieron primero al mismo autobús y luego, por casualidad, al mismo hotel. Mikhail observó estas coincidencias y se sorprendió. Realmente tendrá la oportunidad de intentar hacer su vida, al menos durante estos días, así. Cualquier cosa que él quiera, entonces, por supuesto, ella lo ahuyentará como a un perro sarnoso. Pero ahora, ¿qué le impide organizar una última fiesta real? Mientras tanto, Alena no encontró coincidencias. Tan pronto como cruzó el umbral de la habitación,
La chica fue inmediatamente a darse una ducha, revisó rápidamente a sus mensajeros, respondió breve y comedidamente al mensaje más importante del gerente y, con una toalla y bloqueador solar, corrió hacia la playa. Frente a ella le esperaban maravillosos días llenos de mar, sol y romanticismo. Misa no perdió el tiempo. Dado que el carruaje pronto se convertirá en una calabaza, entonces necesitamos tiempo para encantar a la bella y debemos comenzar ahora mismo, mientras alguien todavía está sin un amigo, sin padres. ¿Qué clase de mademoiselle es tan valiente? Solo esta noche tuvo que descubrirlo. Michael tenía bastante experiencia en todo en cuanto a las relaciones con el sexo débil, por lo que no le resultó difícil conocer y comenzar una relación con Alena. No es que el joven fuera simplemente la encarnación del sueño de una niña, pero aún así no fue posible permanecer solo durante todo el periodo de vacaciones. Entonces Alena aceptó el noviazgo de un joven emprendedor, primero con cautela y luego con el corazón abierto. Misa rápidamente se dio cuenta de que para su nuevo amigo esta relación con un hombre era la primera. Sus mejillas ardían con cada uno de sus cumplidos, a quien encontraba todos los días en el desayuno. Y también notó que la muchacha era muy rica, o incluso podría decir muy rica. ¿Quién es quién? Y Michael supo evaluar a mujeres de todas las edades. Boas formas, bons accesorios e zapatos caros de alta cualidad de denunciar a Magarota como una senora que no estaba acostumada a economizar na apariencia, como ella se presentaba sem muito patos. Misa concluyó correctamente que Alena Nao se vangloria de su riqueza e usa-lo como ariete para bate Nao planeja ingresar na alta sociedade, mas agora Michael tem muitos planos para a garota. Se antes ele pensaba que iria se divertir con ela até o final das ferias se espalou o conhecido para economizar a todo custo porque a menina no llega. El hecho de que no es sencillo y además tiene un carácter modesto, confiado y tranquilo. Era solo carta blanca para todo lo relacionado con un bebé así y Misa empezó a actuar. Al principio, como pretendiente y seductor experimentado, simplemente se ofreció a hacerle compañía a Alena durante una estancia en la playa o en el tren durante las excursiones. Versus aparecía cada vez más juntos en un restaurante para cenar. Misa y Alna deambulaban de la mano por el fogo viejo o disfrutó probando comida callejera local en pequeños restaurantes que vendían su comida en abundancia. Un simple producto en el vertedero, de una forma u otra, Misa logró su objetivo y se enamoró de él. El hombre no pudo evitar torcer su corazón y decir que ese sentimiento era completamente mutuo, pero cierta simpatía por eso mismo. Y en su alma nació una niña decidida. Y como pasar por esos tesoros que parecían flotar en las manos del conquistador de corazones por la noche, cerrando las puertas del dormitorio por la noche y acostándose en su cama, Alena comparó mentalmente a Michael y Vlad, a quien todavía olvidan y expulsan. Desde sus corazones, externamente ambos. Los hombres parecían un poco similares, pero internamente Misa era más suave, más flexible, asertiva y más cariñosa. No sabía cómo formular correctamente lo que sentía al respecto. Si Michael podía compararse con un tranquilo remanso, entonces Vladik es un furioso mar donde cada ola amenaza con romper en pedazos un hierro que corría el riesgo de irse en tal tormenta. Debe creer en sí misma con tal barco y compararlo porque simplemente no sentía la fuerza interior para seguir esperando a Vlad cuando él estaba aquí. Michael, si junto a Alena hubiera un consejero sabio y experimentado, seguramente le habría aconsejado a la chica que no hiciera ningún plan para el futuro con Misa porque los romances de vacaciones deberían terminar allí en los centros turísticos y no reanudarse en las calles de la ciudad, sino no había absolutamente nadie para aconsejar a la chica y a Alena sin saberlo. Profundizando cada vez más y más al quinto día de conocerse, Misa se atrevió a besar a Alena con un beso tranquilo. Tranquilo, casi fraternal, apenas tocó sus labios. La niña no se resistió. Desde su abrazo no expresó de ninguna manera su desacuerdo con sus acciones. Misa se elogió mentalmente por no apresurar las cosas e inmediatamente se ofreció a llevar a la niña a la habitación antes de acostarse. Alena recordó durante mucho tiempo cómo exactamente era de noche, el sur.
La luna llena se cernía sobre las olas del mar y él en la imagen de Misa para ella ahora mezclaba todas las virtudes que generalmente se pueden encontrar en un hombre, el corazón de una joven latía un verdadero claqué, y en su alma era como si la marcha de Mendelssohn estuviera jugando al matrimonio nunca a Lena en sus sueños. No miró tan lejos, simplemente nunca vio a nadie a su lado excepto a Vlad. Y este pájaro libre obviamente no se apresuraría a visitar el pueblo. La niña se acostumbró a la idea de que podía vivir sin él, pero ahora después de ella. Y Misa se convirtió en pareja, ella también quería insoportablemente ser novia, de modo que como todos tienen un vestido blanco, un velo en la cabeza, una limusina blanca como la nieve y muchos invitados entusiastas, y junto a él es la persona más querida y maravillosa con quien de la mano durante toda la vida hasta lo más profundo. En la vejez, ahora Elena ni siquiera entendía que tan lejos estaban sus sueños de la realidad, la niña no tenía idea de que incluso en las mejores circunstancias pasaría mucho tiempo antes de que pudiera confiar en su elegido, pero su corazón, como dicen, no se puede ordenar, y por eso Elena ahora estaba acostada en su dormitorio y soñaba Misa también soñaba, pero sus sueños ni siquiera se acercaban a lo que Elena estaba pensando, ya se dio cuenta de que en la persona de esta chica habría dado con una auténtica mina de oro si consiguiera tirar basura lastimosamente y con un pretexto plausible. Si pide vivir con ella, entonces todos sus problemas se resolverán durante un periodo muy largo y luego veremos a dónde lo lleva la curva. No puede ser que al final de este largo viaje esté. Mala suerte. Mikhail planeaba darle a Elena información sobre sí mismo poco a poco. Sí, y también tendrá que ganarse la simpatía de la chica en pequeñas dosis, uno tras otro. Lo principal es no apresurarse para que no lo confundan. Un chico de playa común y corriente y solo sueña con quedarse con alguien, no, aquí debes actuar de manera más sutil y parecer. Imperceptiblemente déjala ofrecerle ayuda y él recordará un poco más un día antes del final del viaje de Garidui para hablar en sueños sobre lo doloroso. Cuando era niño tenía alrededor de años, se quedó sin madre y comenzó a vivir solo con su padre, llegó tarde y así lo quiso y como lo demostró el tiempo, Misenka siguió siendo amada y la única hija en su vida. Porque la diferencia de edad entre los novios dio lugar a malos pensamientos. A su padre le encantaba vivir hermosamente, pero su edad de jubilación se hizo sentir. Primero vendieron la casa de campo, luego el auto, luego un pequeño apartamento de una habitación, pero Misa sabía que todos vivían juntos en un espacioso y luminoso apartamento de 3 habitaciones. Que su padre lo compró cuando cumplió años para integrar a todos en el negocio, que era simplemente imposible de gestionar después de eso, pero papá era tan feliz como un niño e igualmente ingenuo, incluso con el tiempo no recuperó la sobriedad de su difunto amor, cuando de repente su anciano padre, aparentemente en perfecto estado de salud, sufrió un infarto de miocardio. Una desagradable sorpresa aguardaba a su único hijo. Resulta que el apartamento para el que contaba con una participación no estaba incluido en la herencia porque ya había sido donado a su madrastra. Al enterarse de esto, recogió sus cosas e hizo lo último que le quedaba para volar hasta aquí para recordar a su padre en un ambiente de felicidad y alegría para que Mikhail todavía tuviera algo a lo que volver. Claro que Elena no podía pasar por semejante director talentoso. Sin embargo, fue un soborno porque era completamente cierto excepto por un solo momento. Misa voló aquí no para recordar a su padre, sino para vivir una vida hermosa y respetable. Pero no consideró necesario contarle a Elena tales tonterías. La imagen de un huérfano infeliz y perseguido por todos debería haber quedado firmemente arraigada en la cabeza de la joven antes de eso, ya que pasará a la última y más decisiva etapa de la conquista. Pero para su sorpresa Elena le hizo este trabajo a la mañana siguiente, sin siquiera tener tiempo de saludar al joven, comenzó a trazar su plan de forma inteligente. Ella podría morar con ella por muito tempo. A muito planejábase mudar para o apartamento que seus pais lhe deixaram, e ela poderia facilmente deixá-lo entrar no estúdio onde mora agora. Na verdade, ela ofereceu a Mike la oportunidade de resolver seus problemas una vez para siempre. Tendrá que luchar por cada centavo para poder pagar una habitación alquilada y ahora una pareja enamorada. Elena estaba feliz,
Literalmente flotaba sobre el suelo y no podía imaginar la vida sin Misa. La niña se alegró de la oportunidad de hacer vida. Su amado es al menos un poco mejor, más brillante y más hermoso que antes de ella. Le pareció que con su amor ilimitado y su notable confianza le mostraría a Misa que todavía había personas en el mundo que eran dignas de él, y el joven hombre, sin embargo, estaba pensando febrilmente en la cuestión de cómo consolidar un éxito tan fenomenal en los primeros meses después de regresar de los países cálidos. Alena no solo le proporcionó vivienda, sino que también lo ayudó con un excelente trabajo. La niña le consiguió un trabajo como administradora en su café y a pesar de que en el negocio de la restauración. Mikhail no entendió absolutamente nada, aún así hizo todo lo posible para demostrar su valía ante Alena, y en casa también demostró todo el tiempo que estaba profundamente enamorado de ella. Aunque, para ser sincero, el entusiasmo del estúpido cachorro empezaba a resultarle aburrido. Exactamente hasta el momento en que Alena lo decepcione y retrasar este momento lo más posible y también vincular a Alena consigo mismo de todas las formas posibles. Mikhail tomó una decisión que nunca tomaría. ¿Por qué no habría hecho esto en otras circunstancias? La propuesta de matrimonio es incondicional. Alena estaba increíblemente feliz de que su amado también estuviera enamorado de ella. Amor mutuo y felicidad en el matrimonio que podría ser más maravilloso en este mundo. Ella comenzó a preparar la boda sin falta consultando a Misa en todo, pero aquí fue como si se hubiera topado con una pared en blanco. El joven parecía indiferente a los asuntos del banquete o elegir la decoración del cortejo nupcial. Después de pensar un rato, Alena llegó a la conclusión de que esas cosas solo deprimen a los hombres y los contratan rápidamente. Organizador de bodas que prometió hacer todo por ellos y en el tiempo más razonable. La niña quedó satisfecha con esto y nuevamente disfrutó del cariño en los brazos de su amado. Mikhail entendió que necesitaba atar a Alena a sí mismo tanto como fuera posible y comenzó para insistir en que inmediatamente después de la boda necesitaba pensar en su hijo. El hombre contó de manera convincente que toda su vida solo soñó con ser padre, que Alena le creyó casi de inmediato. Pero afortunadamente para ella, aquí la niña decidió simplemente dar prioridad a su opinión. Fue uno de unos momentos fundamentales para Alena. Vivió toda su vida con el sueño de abrir su propio negocio de restauración y su desarrollo. Por eso, en los próximos años, ella no quiso cambiar su realidad tan drásticamente y Misa tuvo que dar un paso atrás. Insistir en esto no era de su interés y el hombre lo entendió. Necesitaba esperar un poco y nuevamente proponer un acuerdo con el campamento en materia de procreación. La boda de Alena y Mikhail se desarrolló como en un cuento de hadas al más alto nivel. El gerente no decepcionó ni mintió, todo fue realmente genial si tan solo los padres de Alena vivieron para ver este feliz momento. Les habría gustado tal celebración. Sin embargo, ahora en lugar de ellos, la propia Ana se regocijaba con todas sus fuerzas y no imaginaba qué clase de cerdo se iría el que hoy se convirtió en su marido oficial. Para vestirla detrás de toda esta preboda y que sin duda la hacía feliz. Inmediatamente después de la boda, los recién casados volaron para un viaje de luna de miel a Milán. Alena vivió esta nueva vida con placer, incluso respiraba como si Misa le agradara de una manera nueva y cada día que vivía después de regresar de las vacaciones, ella asumí el desarrollo del negocio con mayor entusiasmo porque sentí dentro de mí posibilidades sin precedentes y un verdadero impulso emocional. Sin embargo, esto no se puede decir de Mikhail. Por supuesto que el joven no era tonto y entendió que había renunciado a una tarjeta dorada, pero al mismo tiempo, la precariedad de su nueva posición solo valía la pena atemperar con orgullo y Alena, que es autosuficiente en principio, entiende que no la ama en absoluto, y si no la ama, entonces utiliza correctamente este lamentable hecho y debería haber permanecido en secreto. Se vería como algo. Es más fácil si tienes dinero, tienes un trabajo, tienes un techo sobre tu cabeza, te expresas de alguna manera y lo superas de una vez, porque Alena todavía no sabe leer los pensamientos, pero aún así Mikhail vio eso a veces. Sus verdaderas emociones,
a pesar del cuidadoso entrenamiento y los escrupulosos intentos de aprender a relacionarse con los demás, los leales se rompen exteriormente. Por ejemplo, él fácilmente podría decirle algo duro si por alguna razón ella no quisiera actuar como él quería, por supuesto. Luego se disculpó, ella lo besó perpleja, incluso preguntó ofendida, mirando directamente a Misa. Dime, Mikhail, ¿quieres ser ahora o feliz? ¿Qué quieres? Feliz, claro, y feliz. Estoy justo a tu lado. Misa acercó a Lena hacia él y la besó suavemente en la coronilla, pero reinó el pánico. En el alma del joven que ella realmente significaba felicidad ahora. Para Misa, el joven estaba tan acostumbrado a tener a Lena a su lado, que tenía su propio auto, que vivía en condiciones de lujo, que tenía a muchas personas bajo su mando. E incluso profesionales en el campo, a diferencia de él, que no imaginaba. No hay otra vida para Lena, la tomará con los dientes y no la dejará ir a ningún lado, ni siquiera a costa de su propia vida. Las personas inteligentes no dejan que este premio se les escape de las manos. Pero las emociones, bueno, el tiempo es arriba, él no podrá controlarlos entre estos años y el negocio. El imperio de Ana creció gradualmente y Prisia Yuat e incluso Sama, que ya puede sí. La idea de que Sika y Estonina tomó una planificación completa. Los detalles serán este establecimiento. Donde estará ubicado en el mundial las hojas será lo más destacado. Misa, sin embargo, vivió a lo grande para su propio placer y para nada. Se negó, dominó la ciencia, la feliz ilusión de que no podría vivir sin ella, pero hace relativamente poco tiempo, Mikhail tenía un secreto. Oh, no era solo un secreto, sino un secreto con S mayúscula, porque su publicación amenazaba con destruir todo el mundo que Misa había construido con tanto cuidado. Se trataba de que a temprana edad el hombre comenzó a salir con su amante. Todo comenzó como por accidente y luego se convirtió en un torbellino de pasión y una tormenta de emociones. La niña se llamaba Natalia y vino a conquistar la capital del profundo pueblo de Misa, y él mismo no podía entender por qué estaba tan. Los halagos de Natalia y lo que realmente es mejor que él, las chicas externas eran completamente diferentes y Natalia era morena. Alena tenía una frente alta y clara, ojos expresivos y labios deliciosos. Natalia llevaba flequillo, se pintaba los ojos constantemente y ni siquiera se podían analizar sus labios carnosos. Misa inmediatamente quiso besarlos. El hombre solo quería a esta chica y para estar con ella se arriesgó. Entendía perfectamente sus perspectivas y Allen se enteraba de su relación. Pero ¿qué podría hacer consigo mismo? Con toda su alma y cuerpo luchó por Natalia y nunca se sintió tan bien con nadie, tan tranquilo y tan libremente como junto a ella. Misa se enamoró como un niño y se dedicó a ella para tener al menos una hora para reunirse con Novon Gadi. Tomó cualquier riesgo y cualquier aventura, supuestamente vino por motivos comerciales urgentes, se reunió con un viejo amigo, negoció con proveedores que no respetaron el horario de la reunión, etcétera, etcétera. El alma del hombre ardía como fuego al pensar que su esposa podía adivinarlo todo, pero ¿de qué valía ese riesgo en comparación con la oportunidad de tocar unos labios suaves? Su amante y pasar al menos un poco de tiempo con ella. Por supuesto, a Misa le preocupaba que todavía no poseyera nada del imperio de Anna. De hecho, ahora estaba en la posición de cualquiera de sus sirvientes y la única diferencia era que él, como su marido, también tenía acceso al cuerpo de Alena. En lo demás todos eran iguales. Sí, conducía un coche que era de Alena, vivía en su apartamento, pero no podía reclamar nada. Una vez, al comienzo de su matrimonio, él ya planteó cuidadosamente este tema y Alena, cegada por su amor, estaba lista para redactar documentos para que él tuviera el derecho al menos algo, pero el gerente la detuvo a tiempo. Él, como persona experimentada, vio los riesgos aquí y le informó a la joven que era mejor no desperdiciar la propiedad, dejar que todo quedara como está, y su marido, dado que él es su esposo y, por lo tanto, tendrá derecho a usar todo esto. Mikhail estaba increíblemente enojado por esto, ingenioso y clarividente con ira. Ya estaba claro que cualquier intento de obtener algo de Alena en términos de propiedad sería reprimido por la mano dura de un abogado experimentado y, por lo tanto, no había necesidad ni de soñar con tal cosa, podría haberles advertido.
Ambos y por lo tanto deberían haberse quedado callados, esperando con calma el momento adecuado. Sí, y a Natasha también, por razones obvias, también le gustaría ver a su amante más rico, le gusta que su ternura sobre sus hombros extorsione una y otra vez al sol con millones. Aunque con tu mente seguramente lo habrías logrado, pero ¿qué puedes hacer contigo? Si eres tan mediocre Misa y ni siquiera pensó en ofenderte con Natasha, aunque debería haber entendido que la mujer tenía razón, pero ¿cómo puede forzarla? ¿A Lena para firmar documentos? Sí, incluso una escritura de donación a tu nombre, sin pasar por tu Cerberus domesticado. Natasha vino al rescate, no hay otra salida, solo una escritura de donación, solo necesitamos una escritura de donación, y no hay otra opción para nosotros, y tenemos buenas manos por eso. Contrariamente a todas las reglas de las matemáticas, y un día incluso tuvo una idea equivocada, no lo hizo, pero decidió algo que lo haría rico para siempre y también será liberado de Elena para siempre y luego será capaz de pedirle a Natalia que se case con él. Por supuesto, es tan simple que no lo pensó de inmediato, solo necesita deshacerse de su esposa, es decir, matar, él es el único heredero. Tan manso. Cerberus, el primero saldrá del trabajo bueno, todas las simpáticas examas de casa que lo siguieron estaban perfectamente presentes, por supuesto, y había un riesgo considerable en este sentido, es más, el riesgo era enorme, pero la OTAN está también un riesgo. Lo que significa que debes pensar todo detenidamente para que parezca un accidente real. Mikhail comenzó a pensar en su plan y, en términos generales, estuvo listo después de 2 semanas, por supuesto. Aunque todavía había algunas imprecisiones y aspereza, pero en general el plan estaba listo y en opinión de Misa era bueno, simplemente perfecto, solo faltaba una opinión del exterior. El hombre decidió compartir sus pensamientos sobre este tema con su amante e inmediatamente recibió su cálida aprobación. Apoyado en besos y abrazos no menos cálidos, inspirado por este para lograr sus hazañas, Mikhail comenzó a preparar en secreto el crimen. Todo tenía que salir bien. El hombre sabía que su esposa había soñado toda su vida con viajar en un yate, y no un yate cualquiera, sino un yate de vela. Es hora de hacer realidad su deseo. Además, se acerca el cumpleaños de Alenín. ¡Qué regalo tan maravilloso! Así que alquiló un yate de vela, solicitó servicio allí, advirtió al personal con anticipación que a él y su esposa les gustaría estar solos en su cabaña después de la celebración. Todos los que entendieron sonrieron. Misa, después de escuchar un montón de seguridades de Ana de que este era el mejor regalo con el que podía contar, la llevó al yate y el viaje comenzó mientras. Ya estaba claro que Misa no dejó de beber copa tras copa en honor al cumpleaños de su esposa y no se olvidó de servirle champán a Elena porque la joven no estaba acostumbrada a beber tanto alcohol. Pronto ella le pidió que parara. Un vaso después y el segundo, pronto oscureció y estaba claro que podíamos empezar. En la segunda parte del plan, ya en la cabaña, Misa colocó un vaso de líquido espumoso en las manos de su esposa y le pidió que bebiera su contenido, supuestamente para el dolor de cabeza por resaca, de hecho, entre otras cosas, una fuerte y una pastilla para dormir de acción rápida con alcohol sería un subidón. Pero solo funcionó en beneficio de Misa. Según su plan, se suponía que Elena estaba angustiada cuando llegó la medianoche y la joven estaba profundamente dormida. Misa se dio cuenta de que podía continuar, conteniendo la respiración, escuchó la respiración de su esposa y luego simplemente la levantó. Mientras Kul con harina y empujaba el cuerpo por el ojo de buey, la cabaña estaba baja en relación al agua y casi al nivel del mar porque el cuerpo de Ana entró a la ola casi sin salpicar, dejando el ojo de buey abierto. Misa inmediatamente tomó un poderoso pastillas para dormir y se fue a la cama. El cálculo del hombre era simple: el yate está lejos de la costa, la esposa no solo se encuentra en un estado de fuerte intoxicación por alcohol, sino que también bajo la influencia de fuertes pastillas para dormir, es poco probable que pueda recuperar el sentido y no ahogarse en las aguas turbulentas. Y esto ayudará hasta la mañana, cuando florezca y al menos puedas orientarte de alguna manera en el agua, no durará
Y la baja temperatura del agua definitivamente también hará su trabajo. Misa durmió mucho tiempo hasta el mediodía e inmediatamente hizo un alboroto cuando se despertó y no encontró a su esposa que él conocía. Nombraron al capitán del yate, a la guardia costera y a la policía, sin UTC. Esta formulación fue posible gracias a que Misa tuvo una conversación adecuada con el investigador y su situación financiera. Le explicó al hombre que no quería cosas innecesarias. Publicidad y sospechas, especialmente porque ya estaba estresado por la muerte de su esposa. Natasha simplemente estaba feliz, ahora finalmente tenía la oportunidad de convertirse en la esposa de un hombre rico que estaba enamorado de ella, pero el propio Misa no era tan optimista. Todas las cartas las mezcló ese gerente corrosivo y repugnante. En primer lugar, incluso cuando ya estaba despedido, interfirió activamente en todo, metió mano en todo y fue él mismo a la policía, y en segundo lugar, por sugerencia propia, Misa. El reconocimiento de Elena como muerta se detuvo y comenzó a figurar como desaparecida. Esto significa que Mikhail no pudo poner su pata en su capital. Esto no le impidió gastar su placer en su gato personal, guardado en una caja fuerte, por lo que era conocido, por supuesto, pero no por eso moralizó sus manos. Con el asesinato para poder acceder a esta cantidad relativamente pequeña de dinero, finalmente el gerente creyó tanto en el rápido regreso del propietario que incluso después de ser despedido, continuó supervisando formalmente los preparativos para la apertura del restaurante de sus sueños. Ya estaba todo ahí, casi listo, todos los contratos estaban cerrados y firmados y las entregas estaban en marcha. Tenía plena autoridad para detener esta agitada actividad y, por lo tanto, era impotente. Observé el proceso de construcción del restaurante. Bueno, nada tampoco. Nuestra voluntad reaccionó con calma ante esta noticia, pero Misa no estaba de humor para risas y falta de paz, solo quería deshacerse de todo lo relacionado con su ya fallecida esposa y el restaurante. Fue su último recuerdo, mientras que Anya tuvo suerte de que el tacto le funcionara como una forma aguda pero muy efectiva de considerar algo en la oscuridad. A su alrededor, pero ni siquiera veía las luces de navegación del yate, mientras el agua inundaba sus ojos y oídos, obligándola a inhalar convulsivamente y retener el aire en sus pulmones, buscando fuerzas. La joven se dio cuenta de que no podía. Duró mucho más cuando escuchó un ruido detrás de ella. Alna no podía creer lo que oía, pensó que ya estaba empezando a tener alucinaciones de muerte, pero no, una mano fuerte de alguien la arrastró hacia el bote. Entonces se escucharon fuertes maldiciones y algo. Le salpicaron quemaduras en la boca. La niña solo quería expresar su desacuerdo con el hecho de que obligada a usar tal lavado, pero de repente se sintió tan cálida y tranquila y rápidamente cayó en el silencioso vacío blanco. La joven recuperó el sentido ya por la tarde. El sol brillaba a través de la ventana y en una habitación con muy modesta en los muebles estaba completamente sola, vestida con un pijama seco de gran tamaño. En la mesita de noche cerca de la cama había un desayuno sencillo, pero cuando se abrió la puerta y un hombre entró en la habitación, al principio Elena no podía entender quién era visible o real frente a ella. Y solo después de varios largos minutos se atrevió a susurrar suavemente: Vlad, ¿eres un hombre? Le contó a un excompañero de clase que fue a pescar de noche y escuchó un ruido suave proveniente del costado de un yate cercano. En el agua con las manos y chupando ruidosamente el aire, corrió para ayudar a Elena, ni siquiera lo reconoció de inmediato, y cuando se enteró, ella estaba confundida, la niña tampoco entendía qué hacer. Su primer pensamiento fue llamar a su marido, pero los vagos recuerdos de la noche anterior no le permitieron hacerlo. Misa la toma en brazos y la lleva hasta los ojos de buey. Misa la empuja allí, le duele mucho el muslo, pero empuja y empuja. Mikhail quería matarla. Al darse cuenta de esto, la joven literalmente voló y saltó en el acto. Este es un cambio ya que acepta su nueva posición como esposa no deseada de una esposa devota. Mi marido Vlad estuvo presente todo el tiempo. De vez en cuando miraba a la mujer, pero no decía ni hacía nada. ¿Y qué puedo decir? Necesito castigarlo por ahogarse en la cama,
Iré allí y demostraré que él es quien soy yo a través del ojo de buey. Lo tiré y te dirá que tienes un trastorno mental y nadie te creerá. Lo lamentas, por supuesto, pero se ve fantástico. Lo recogió y lo arrojó por la ventana. Quizás incluso estés pensando en difamar a una persona y por eso lo pones en el artículo. No, Alionka, no es tan simple porque eso es lo que pienso. Vive aquí por ahora y ya veremos allí veremos qué hacer con tu marido. El tiempo mostrará lo que él quiere y cuál es la culpa. Alena casi se ahoga con su té cuando escuchó de sus labios Alionka y fuimos nosotros quienes inspiramos tanta esperanza que... La niña automáticamente saludó a Vlad y continuó sentada en la cama. En realidad, trabajo en la policía, admitió el hombre después de una pausa, y la pesca es mi hobby, así que haremos todo lo mejor que podamos. Ni siquiera dudo de la policía, incluso en tal situación. La niña al principio no pudo evitar reírse del Unon Chusdi. De repente el policía Vlad sonrió amplia y encantadoramente. Tal hecho en mi biografía. Alena vivió con Vlad durante meses y cada uno de estos 60 días el hombre traía noticias de cómo estaba su marido. El consolador no era nada. Exteriormente, Misa no se parecía mucho a su infeliz esposo. Vlad le informó a Alena sobre el despido de sus empleados y sobre el hecho de que este hombre ahora vive la Copa del Mundo sin negarse a sí mismo. Después de un tiempo, Vlad llegó a una vida tan oculta de Alena. Hoy en la corte le pidieron a Mikhail que te reconociera como muerto, pero tu gerente argumentó que solo eras una persona desaparecida. Recuerda que dije que necesitamos saber mucho sobre esta historia. Ahora si Misa tiene aliados, entonces definitivamente no es esa persona. Te defendió dolorosa y ferozmente en el tribunal, creo que deberías establecer contacto con él. Misa lo despidió y él no se dará por vencido contigo, prepararemos nuestro regreso triunfal. Vlad resultó ser un buen organizador. Pronto Alena no solo sabía todo lo que estaba sucediendo en el campo enemigo, sino que también podía influir en todos los procesos a través de un representante de confianza del mismo anciano que trabajaba con los padres de la niña. Estaba increíblemente feliz de que la joven sobreviviera y con su ayuda. Estaba preparando su regreso al mundo de los vivos después de todo lo que Mikhail lo hizo. No debería haber habido piedad para él. Se adelantó el día de inauguración del nuevo restaurante, descuentos en bebidas y familiares, concursos, fiestas y regalos. Claro, había mucha gente que quería participar en el divertirse y comer comida deliciosa, y toda esta gente se reunió hoy en la plaza frente al restaurante. Misa pensó que con Alena el problema ya estaba resuelto, y se resolvió como finalmente quería, pero por ahora todavía no puede contar con una completa victoria y posesión de todo su capital. Porque no se la reconoce oficialmente como muerta. Pero es solo cuestión de tiempo, pero para él. Ha llegado un periodo de felicidad y nuevas oportunidades. Qué lástima que su madrastra no lo vea hoy, se mordería los codos por la sensación de no valer nada con Natasa del brazo al final. Han pasado casi 6 meses desde la muerte de Alena, lo que significa que debes dejar de fingir que estás inconsolable. El sol brillará intensamente mientras el hombre vestido con un traje caro da un discurso festivo a la multitud sobre cómo a su difunta esposa le había encantado este restaurante, cómo soñó con él, cómo se esforzó por alcanzar la perfección en todo lo relacionado con este establecimiento de comida, luego usó tijeras especialmente preparadas. Cortó la cinta escarlata en la entrada de Runa, que estaba parada a su lado con un vestido elegante pero muy abierto, y se alejaron. El periodo oficial ha terminado, llegó el momento de juegos, competiciones y entretenimiento. Misa estaba en la entrada y traté de imaginar qué haría primero. Cuando finalmente, entonces tendrá derecho a seguirlo, casarse con Natasa, o pronto se irán de viaje alrededor del mundo, damas y caballeros. El super premio debajo de la cinta rugió el artista quien ganará el boleto de la suerte. Misa miró en el número en su mano. También repartió, porque el sorteo era ya y estaba destinado a todos. Para su sorpresa, el número del premio principal le pertenecía. Pensando en la suerte que tenía, se acercó a una gran caja de tamaño humano atada con una cinta de terciopelo dorado, debajo. Ante el suspiro sin aliento del público,
Agarró el extremo de la cinta y tiró de ella, la cinta voló y detrás de ella la tapa de la caja se acercó a él. Alena, Misa, se cubrió la cara con las manos. No, no puedes, no estás muerta, ya te has ido, soy el maestro, vete fantasma. Alna dio un paso hacia Misa. Y tembló histérico, te ahogé, tú te ahogaste, no, quieres quitarme lo que por derecho es mío, pero tú me ahogaste, dijo Alena con una suave sonrisa y Misa volvió a temblar, interfiriste en todo, es injusto para ti, pero no te quiero, estás muerta. El hombre intentó empujar a Alena con las manos, aún sin querer mirarla a los ojos, e inmediatamente en el escenario, bajo la multitud de y lenguaje obsceno del propio Misa, apareció la policía, esposó al joven y se lo llevó antes de desaparecer en las entrañas de un coche policial con rejas en las ventanillas, lo arrojó. Su esposa le dio una última mirada en la que se mezclaban ira, odio, desconfianza y miedo. Natasa, que intentaba mezclarse con la multitud, también fue cuidadosamente invitada a algún lugar por gente vestida de civil y dijo lo suficiente como para merecer una larga y triste sentencia de prisión. E incluso con tantos testigos que ahora sería difícil refutar, Vlad tampoco perdió el tiempo y reunió una buena base de evidencia que no permitiría escapar al potencial asesino mientras el artista explicaba a los invitados reunidos lo que quería decir y Michael Alna es acusado del mundial. Sweet Side al contenedor, se convirtieron en tus primeros clientes, es pan comido en mi garganta, admitió la chica, apartando el vaso y el plato con el postre. Está bien, entonces vámonos a casa a comer, coincidió Vlad con ella, poniéndose de pie. Arriba, si le das su silla, espero que no te niegues a vivir conmigo ahora que todo lo que quieres es tuyo. Otra vez Alna lo miró y sonrió. Esta frase todavía esperaba esos mágicos sonidos de hierro. Vlad, yo soy un viejo soldado y no sé las palabras de amor que mencionó Vlad, pero luego cambió de opinión y cerró la boca con un beso. Te he amado desde la escuela, pero tenía tanto miedo de que me rechazaran que era más fácil ser un matón. Entonces, sobre la propuesta, puedes considerarla oficial, sí,